Clara Riveros y esto es de Ida y Vuelta, un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un programa producido por Algrano Press de Fundamedios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del escenario pospandemia y de la denominada nueva normalidad. Tenemos invitados desde Madrid, Buenos Aires y también desde el Caribe mexicano. Vamos al estado de Quintana Roo. Este es uno de los 31 estados, junto con la Ciudad de México, que conforman México el país. Quiero saludar a Carlos Joaquín González. Él es el gobernador del estado de Quintana Roo, quien resultó electo gobernador el 5 de junio de 2016 con el 45% de los votos en la alianza o coalición de partidos denominada UNE, una nueva esperanza que agrupó al Partido de Acción Nacional, conocido como PAN, y al Partido de la Revolución Democrática, que conocemos como PRD. El señor González es contador público y especialista en alta dirección. Desde 2002 ha estado vinculado a la administración local y estatal. Gobernador, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar hasta Ecuador, con mucho gusto de tener la oportunidad de verles, de escucharles y de tener este diálogo con ustedes desde aquí, desde Quintana Roo, uno de los 32 estados que México tiene en la parte sureste de México, donde está la península de Yucatán. Aquí en Quintana Roo tenemos lugares pues, muy reconocidos internacionalmente, como Cancún, por ejemplo, la Riviera Maya, que son parte del estado, un estado de casi 2 millones de habitantes y que siempre está para recibirles, les espera siempre con los brazos abiertos. Gobernador, muchas gracias. Pues me dijeron que usted ya ha ido haciendo y acumulando experiencia en el tema de la gestión de crisis, considerando que cuando estaba como alcalde de Playa del Carmen, creo, debió enfrentar esta situación de la crisis posterior que pues prácticamente arrasó con la ciudad tras el huracán Vilma en 2005, creo. ¿Fue así? Así es, en 2005 recibimos 2 huracanes en Quintana Roo, particularmente en Playa del Carmen. En julio del 2005, el huracán Emily. En octubre, el huracán Vilma, huracanes muy fuertes que impactaron al territorio del estado, en este caso del municipio. Nos dejaron daños muy profundos, pero también nos permitió mostrar la resiliencia que el estado tiene, que la gente que aquí vive tiene, la cultura que hay para recibir este tipo de impactos meteorológicos y al mismo tiempo poder recuperar lo más pronto posible la normalidad y que podamos seguir recibiendo turismo. La gran mayoría de la economía del estado se basa en el turismo. Recibimos el mayor número de turistas internacionales que México recibe. Aquí llegan alrededor de 10 millones de turistas internacionales al año. Tenemos un puerto de cruceros muy grande que es Cozumel, donde llegan alrededor de 5 millones de visitantes más. En fin, todo ello se vio afectado con la llegada de los huracanes y también en lo que pudimos restablecernos muy rápido, pudimos generar de nuevo la posibilidad de que los turistas nos visiten, recuperar la infraestructura turística, encontrar las posibilidades también de la recuperación económica, que eso nos volvió y nos vuelve muy resilientes a estos casos. Gobernador, muchas gracias. Pues ahorita vamos a conversar de cuál ha sido la gestión de la pandemia en el estado que usted gobierna. Ahora voy a Buenos Aires para saludar a Viviana Albertus. Viviana es abogada, es especialista en asesoría jurídica de empresas, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y analista en medios de comunicación de la Argentina. Viviana, es un placer tenerte con nosotros nuevamente. Bienvenida. Gracias, Clara. También es un placer para mí estar compartiendo un panel diferente, un panel especial. Estamos pasando 2 semanas bastante complicadas en Argentina, desde el aspecto obviamente sanitario, económico, laboral, social, y de eso vamos a estar hablando en un ratito. Gracias, Viviana, claro que sí.
Pues vamos a Madrid para saludar a nuestro tercer invitado. Él es Antonio Gavilanes Dumont, abogado y politólogo, fundador y presidente del Club Diálogos para la Democracia. Esta es una institución independiente que funciona en Madrid, promueve valores de la democracia liberal, tales como tolerancia y pluralismo, así como el diálogo y el encuentro en importantes actividades nacionales e internacionales que organiza Antonio periódicamente para tratar temas de interés político y económico. Antonio, buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros. Muy buenas tardes. Igualmente es un placer también estar en tu programa y aprovecho la ocasión para felicitarte por este magnífico ida y vuelta. ¿Verdad que podemos decir que vas y vienes constantemente llevando el éxito, ¿no? Te felicito y te agradezco por otra parte que me hayas invitado a participar en este magnífico coloquio con unos ilustres ponentes, en fin, pertenecientes a dos países que admiro mucho, como es México y como es Argentina, y que he visitado muchísimas veces. Concretamente, pasé un fin de año en Cancún, realmente, y lo pasé muy bien, realmente. Gracias, Antonio. Pues hay que regresar para ayudar a reactivar el sector turístico en Cancún. Pues vamos a ir a nuestro primer bloque para analizar con nuestros invitados cuál ha sido el impacto de la pandemia en términos políticos, sociales y económicos. Antes voy a dar algunas informaciones para nuestras audiencias. Desde una perspectiva intelectual, el académico argentino Silvio Weisbord cuestionaba hace algunas semanas que en este paraíso de incertidumbres, filósofos como el esloveno Zizek, el surcoreano Byung-Chul Han o el italiano Giorgio Agamben arriesgaron predicciones que varían entre la estocada final al capitalismo, las teorías conspirativas y los futuros sombríos de más aislamiento e individualismo. Todas estas teorías tienen algo en común, dice Weisbord, y es la falta de evidencia. Si no hay un modelo único de sociedad después de la peste, lo que precisamos ahora son pensamientos serios y fundados con perspectiva histórica y social, señala el académico argentino. Lo cierto es que la pandemia ha evidenciado un conjunto de problemas en los sistemas de salud a nivel nacional, pero también a nivel global. En estos meses hemos visto cómo se ha exacerbado también la ignorancia, el cortoplacismo en el liderazgo político en diferentes países y regiones del mundo. En algunos casos se afianzó el carácter autoritario de diferentes gobiernos y aquí la calidad democrática e institucional será clave para lo que haga cada país en el escenario posterior a esta crisis. Se habla actualmente de pospandemia y de nueva normalidad, pero lo cierto es que la crisis no ha desaparecido. A la fecha se contabilizan más de 30 millones de contagios y casi 1 millón de muertes a nivel mundial a causa del coronavirus. Quiero ir a Madrid para preguntarle a Antonio, porque la pandemia pues les llegó primero en Europa que en América Latina. Quiero preguntarte, Antonio, ¿cómo afectó la pandemia la economía, la sociedad, la vida familiar en España, a los españoles? Buenas tardes nuevamente. Yo creo que la pandemia ha afectado en conjunto a toda la sociedad, no solamente española, sino a nivel universal. Por una parte, ha creado miedo, ha creado recelo, ha hundido la economía, ha creado, por una parte, unas nuevas posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, estoy hablando de la digitalización y en el teletrabajo, que se ha expandido mucho. Empecemos por la economía. España está sufriendo, ha sufrido y sufrirá crisis económica profunda. Por ejemplo, tenemos una bajada del Producto Interior Bruto de aproximadamente, comparado con el año anterior, año 19, del 15%, cuando la media que establece la OCDE, la media de bajada del Producto Interior Bruto, es del 4.5, 4,5, y nosotros tenemos una bajada del 15%. Hablemos del paro. El paro, los más optimistas lo cifran al final de año en el 17%. Y los más pesimistas en torno al 21%. Pero no es eso solamente lo grave. Lo grave es que el 41% de los jóvenes están en paro. También, por otra parte, el déficit de la economía es el 12%.
Y la deuda pública, tenemos aproximadamente una deuda del 120% del Producto Interior Bruto. También aproximadamente de más del 50-55% de las pequeñas empresas, que son las que realmente crean trabajo, tienen dificultades financieras. Aproximadamente el 50-60% tiene estas dificultades financieras, a pesar de que el gobierno, a través del Instituto de Crédito Oficial, que es un banco público, ha inyectado 100.000 millones de euros. El paro, después hablaremos cómo se reactiva la economía, pero el paro es quizá lo que más preocupa a los españoles junto a la propia pandemia. Quiero dedicarle 2 minutos o medio minuto, lo que me pueda conceder, es al tema de la pandemia. La salud pública española es evidentemente un ejemplo en el mundo. Tenemos unos magníficos hospitales, unos magníficos médicos, unos magníficos instrumental quirúrgico, con avances en las más enormes tecnologías, ya sea la robótica, etc. Pero todos estos avances realmente que tenemos, esta estabilidad sanitaria, se ha venido abajo con la pandemia. Y esto hay que tener en cuenta varios motivos. Primero, aproximadamente el año 2010, 2011, 2012, con motivo de la crisis económica de 2008, las empresas públicas sanitarias, los hospitales, las clínicas, etcétera, tuvieron que recortar gastos, incluso despedir a personal, despedir a médicos, a enfermeras, a celadores, personal de limpieza, etc. No invirtieron en sanidad lo que correspondía y lo que se debía. Y por consiguiente, cuando se produce esta terrible pandemia, nos encontramos en una situación francamente mala. Por otra parte, es evidente que también ha influido mucho que ha fallado el diálogo político entre los partidos políticos para resolver el tema. Ha habido falta de capacidad de gestión. No se ha gestionado bien la crisis sanitaria. Y esto ha traído como consecuencia que somos el país de Europa más infectado y más contagiado. Ha faltado grandemente el tema de la realización de test, de los PCRs. Ha faltado también la asistencia primaria sanitaria en los centros de salud. Y también ha faltado, por otra parte, en fin, los rastreadores que llamamos, es decir, aquellos que detectan los contagios. Ahora empieza a tomarse conciencia clarísima del tema y los partidos políticos, el PP, Partido Popular, y el PSOE, empiezan a establecer una negociación, un pacto y un consenso. Esta misma mañana ha habido una reunión bastante importante entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque ustedes saben que Madrid es una zona tremendamente contagiada y estamos en estos momentos en un confinamiento que podemos llamar no total, sino que parcial de algunos barrios de Madrid. La crisis, por otra parte, política, avanza en sentido ahora de volver a los cauces que se estableció cuando la transición, con un pacto modélico. Ha afectado también a la sociedad en su conjunto, porque la familia se ha visto muy afectada. Y como anécdota, ya para terminar esta paréntesis, digo que como consecuencia del confinamiento que tuvimos en los 3 meses de marzo a junio, ha habido una crisis en la sociedad que se ha traducido crisis en las parejas. Hay más divorcios que antes. Ha aumentado el divorcio y la separación de parejas. Cuando se pensaba que iba a haber más nacimientos, porque nosotros en España tenemos una bajísima natalidad
del 1,3 aproximadamente por mujer. Evidentemente, en fin, la natalidad no ha aumentado en lo que se esperaba. Solamente mujeres que han quedado embarazadas se calcula en el 0,8%. Todo esto ha sido un enorme, en fin, cataclismo para la sociedad española. La sociedad española tiene miedo, está como asustada por el contagio. Yo creo que esta situación se puede también reflejar en los países que hoy se encuentran en este coloquio, tanto en México como Argentina, como Colombia, como Ecuador. Es general, es mundial. Pero la gran solución para este tema, en fin, es la vacuna. Y mientras tanto, no tenemos más remedio que convivir con el coronavirus. No hay otra solución, porque evidentemente, por muchas medidas que se tomen, no se podrá producir una erradicación total y absoluta. Hay que esperar a la vacuna. Afortunadamente, los plazos para realizar una vacuna, que son de 10 años, se están acortando extremadamente y estamos llegando ya a pensar que el mes de diciembre de este año o los primeros meses del año que viene, enero, febrero, marzo, tendremos una vacuna. Porque se están produciendo unas grandes inversiones de muchísimo dinero para conseguir la vacuna. La vacuna, aquel país que la consiga, no solamente tendrá unos magníficos ingresos, sus acciones subirán en bolsa, sino que también, evidentemente, adquirirá un prestigio internacional tremendo. Yo creo que con Antonio, esto muchas gracias. termino ya la primera parte. Muchas gracias. Pues quiero ir a Buenos Aires para preguntarle a Viviana cómo ha impactado esta pandemia a Argentina, a la economía argentina, que ya estaba en crisis antes de la pandemia, cómo ha impactado en la sociedad y, bueno, a nivel político, cómo se ha sentido esta gestión de la crisis en Argentina. Bueno, Clara, vuelvo a agradecer la invitación para participar de este programa de análisis sobre los distintos temas de actualidad que nos ocupan a todos en el mundo, ¿no? Esta pandemia tiene la característica que nos afecta a todos, acá no hay distinción. Y es importante hacer una reflexión, un análisis e intercambio sobre todas estas temáticas que surgieron y van a continuar surgiendo post-pandemia, post-cuarentena, post-COVID. La idea de mi exposición es abordar diferentes aspectos jurídicos que se dieron durante la vigencia de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Con las siglas de ASPO, el Poder Ejecutivo Nacional denominó a nuestra cuarentena, ¿sí? De hecho, llevamos ya 6 meses de esta medida extraordinaria. Se dice que esta pandemia se diferencia del resto debido a una característica económico-social que antes no se daba o no existía, y es la globalización y sus efectos. En Argentina se prestó atención prioritaria al tema de salud, obviamente, pero otras cuestiones pudieron verse soslayadas, como ser el empleo, la educación, la vivienda, la seguridad, todas cuestiones resguardadas por nuestra Constitución Nacional. Escuchamos todos los días hablar en las noticias de la salud, pero no así de estos aspectos. Y no pretendo caer en la discusión o dicotomía simplista salud, economía, trabajo, que considero no corresponde, sino que el Estado debe atender y dictar políticas públicas que atiendan las diferentes cuestiones que surgen, que van surgiendo y que van a surgir. Todos sabemos que a partir del 19 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por el brote de coronavirus, ¿no? En Argentina, el Estado argentino actuó inmediatamente y dictó un decreto de necesidad y urgencia por el cual se amplió la emergencia sanitaria que se había aprobado por una ley en diciembre del 2019. Apenas asumió el nuevo gobierno, cuando nadie pensaba en una pandemia. Posteriormente, el presidente de la Nación dictó otro decreto de necesidad y urgencia por el cual se dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio que mencioné hace unos minutos, por un plazo determinado, que posteriormente se fue prorrogando y se encuentra vigente al día de la fecha. Insisto, llevamos 6 meses de cuarentena y parece que la medida va a continuar por mucho tiempo más.
este decreto dispuso que las personas deben permanecer en sus residencias habituales y abstenerse de ir a sus lugares de trabajo, a excepción de aquellas actividades consideradas esenciales, como ser la salud, las actividades para la provisión de alimentos y todo lo que es la cadena agroalimentaria. Se aseguró el pago de los salarios a todos los trabajadores. Aclaro, en relación de dependencia. Los primeros días transcurrieron con una serie de medidas tendiente a proteger a los trabajadores y las trabajadoras argentinas. De hecho, con el correr de los días y ante una cantidad de despidos y suspensiones, el Estado dictó un decreto de necesidad y urgencia por la cual se suspendieron los despidos y las suspensiones, incluso por las causales de falta o disminución del trabajo por la propia suspensión de las actividades. Se destaca que esta norma no hizo una distinción entre grandes, pequeñas y medianas empresas, lo cual llegó a tener muchas críticas y de hecho también es cuestionada su constitucionalidad. Insisto, al día de la fecha hay actividades que tienen 6 meses de prohibición o de suspensión, lo cual está afectando de una manera increíble a las pymes en Argentina. Los pequeños comerciantes quedaron huérfanos, decimos, como también los empleados, ampliándose los índices de pobreza del país. Venimos de años de crisis económica y social y esta pandemia claramente está agravando y profundizando esa crisis. Gracias, Clara. Viviana, muchas gracias. Quería preguntarte cómo ha afectado, cómo se ha sentido en términos sociales el día a día de la gente. Parecería que los argentinos están muy cansados del confinamiento, sobre todo en Buenos Aires. Sí, la temática la trato ahora en el segundo panel porque los argentinos estamos angustiados, estresados, y de hecho empezamos a pensar también en las vacaciones, que parece que van a estar complicadas. Vale, pues lo vemos en unos minutos. Vamos al estado de Quintana Roo para hablar con su gobernador porque quiero preguntarle cómo ha afectado la pandemia a este estado en el cual entiendo una gran proporción de su población vive de la actividad del sector del turismo y pues este sector se ha visto severamente golpeado durante la crisis en México, pero también en todo el mundo. Quiero preguntarle, gobernador, ¿cómo ha sido esta gestión de la pandemia en el estado que usted gobierna? Sí, Clara, efectivamente, Quintana Roo, como te decía hace un momento, es un estado que vive básicamente del sector turístico. Recibimos una gran cantidad de turistas internacionales, en su mayoría, quienes vienen a los destinos de los que ya hablamos, Cancún, Riviera Maya, Cozumel y otros más, que son destinos muy reconocidos. El inicio de esta epidemia, tal y como mencionaba Viviana y don Antonio también hace un momento, generaron pues todo un esquema de crisis, tanto sanitaria como económica, en México y particularmente en el estado de Quintana Roo. Desde marzo, 13 de marzo, cuando tuvimos el primer caso positivo en el estado, empezamos todo un proceso de confinamiento que evidentemente generó todo un problema. El cierre de casi la totalidad de los hoteles, de la industria, del comercio que el estado tiene, una gran cantidad de despidos, de disminución de los ingresos y recursos que la gente recibe en sus trabajos, muchos porque fueron despedidos de ellos, otros porque en la búsqueda de mantener estos empleos se llegaron a acuerdos de disminución de sus recursos, de sus ingresos, que vino, por supuesto, a generar toda una problemática económica en el Estado. Nosotros lo que hicimos fue generar un plan al que le llamamos Juntos Saldremos Adelante, donde buscamos esa unidad, ese trabajo en equipo entre la iniciativa privada, el gobierno y toda la sociedad para poder salir adelante de un problema tan severo, la crisis más grande que Quintana Roo ha tenido en toda su historia y que empezó por el tema de salvar vidas, el poder
ofrecer en primera instancia la posibilidad de médicos, camas, ventiladores o respiradores que permitan la atención a quien más lo necesitaba. El salvar vidas se volvió fundamental. Logramos alcanzar el número de camas que los modelos matemáticos, de acuerdo a lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, nos daba para poder ofrecer esa opción. Lo logramos en 4 meses, alcanzar este número de camas y de médicos que el Estado no tenía y que hoy afortunadamente tiene, y al mismo tiempo salir en un trabajo de apoyo a las familias del Estado que, como te decía, entraron en un problema de crisis muy, muy severo. Para ello, lo que hicimos fue apoyarles para permanecer en casa y al mismo tiempo pues poder mantenerse y mantener a su familia. Les ayudamos desde el agua potable, desde la energía eléctrica, el gas, los alimentos y la salud. En cuanto al agua potable, el que pudieran diferir sus pagos, el que no haya recargos, el que no haya cortes de servicios. En el caso de energía eléctrica, les apoyamos. En México la energía eléctrica es un tema federal. No hubo esa situación de apoyo directo hacia todos los estados del país. Le entramos como estado a pagar un mes del bimestre de energía eléctrica que casi el 70% de la población tenía para poder salir adelante. Les dimos 4 kilos de gas por familia a más de 400,000 familias en el estado para que pudieran mantenerse en casa, y al mismo tiempo hicimos un reparto de más de 1,050,000 despensas a cada una de las casas, casa por casa, para que no tuvieran que salir y poder ayudar y apoyar en esta situación. Además, en materia de salud, pusimos atención en la salud mental, muy problemática en estos momentos, a la violencia intrafamiliar que se pudiera dar también por esta situación de confinamiento, y logramos salir avantes con esta situación que hoy nos permite entrar a la tercera parte del plan, que es la recuperación económica. Recuperar la economía de Quintana Roo significa abrir las fronteras para la llegada de turistas. Y eso, pues obvio, requiere también de mucha atención porque habla de riesgo. Y para ello hubo que iniciar con esquemas de protocolos de seguridad en cada uno de los diferentes hoteles, en cada uno de los diferentes restaurantes, en cada uno de los parques temáticos y, en fin, en todas las empresas o giros que el comercio tiene para poder ofrecer confianza, seguridad y que al mismo tiempo pudiéramos de nuevo reabrir este esquema de turismo. Afortunadamente hemos ido avanzando muy bien. Hoy hemos recuperado una gran cantidad de los vuelos que llegan al aeropuerto de Cancún. Gobernador, si me lo permite, ahorita en nuestro segundo bloque vamos a poder comentar con más detalle de cómo ha ido reabriéndose la economía en este estado. Vamos a pasar al segundo bloque para ver cómo ha sido esta denominada nueva normalidad en diferentes países. Nuestros invitados nos estarán explicando pues cómo se ha vivido en España, en Argentina y en el estado de Quintana Roo. Antes me permito compartir con ustedes algunos datos del Banco Mundial que son muy preocupantes, pero que reflejan claramente por qué hay tantas alarmas, particularmente en América Latina. Y es que el panorama económico, pues aunque es muy grave en el mundo, particularmente afecta a América Latina. Tengo algunas proyecciones que plantean que estamos ante la peor contracción económica de la región en 100 años. Un 9.1% será la caída del Producto Interno Regional. Las exportaciones van a caer al menos un 23%. El desempleo ha subido y afectará a unos 44 millones de latinoamericanos. La pobreza va a aumentar por la pandemia en 45 millones para afectar a 230 millones de personas, de las cuales 96 millones estarán en la pobreza extrema, muchas de ellas mujeres, que son la parte de la sociedad más afectada. La desigualdad va a aumentar en 5%, unos 2.7 millones de pequeñas y medianas empresas van a cerrar, muy especialmente las microempresas. Hay 40 millones de hogares que no están conectados ni tienen acceso a Internet de buena calidad.
32 millones de niñas, niños y adolescentes no están pudiendo hacer teleeducación. 33 millones de personas en América Latina van a caer de los estratos medios a la pobreza, de tal manera que 8 de cada 10 personas en la región, lo que equivale a unos 490 millones de personas, van a requerir de un ingreso básico y de políticas de asistencia universal. Quiero preguntarle a Viviana cómo vive la Argentina esta nueva normalidad y si hay nueva normalidad, porque según lo que nos venías comentando, parece que el confinamiento se ha prolongado más de la cuenta y todavía no se sabe cuándo, digamos, van a poder tener un poco más de libertad o, digamos, de cierre de la cuarentena. Ayúdanos a entender, Viviana, qué es lo que está pasando en la Argentina. Sí, interesante esto que marcás, que no sabemos hasta cuándo. Hoy estaba hablando con una persona y me indicaba que el colegio ya les comunicó que hasta mayo, junio del 2021 no habría clases presenciales. Esto hablando con la gente en la calle, ¿no? Y tenemos que preguntarnos si existe una nueva normalidad. En varios países de Latinoamérica y de Europa se habla de esta nueva normalidad con motivo de la transformación social marcada por el virus. Es un concepto desarrollado arduamente por la filosofía, la sociología, la psicología, ¿no? Podemos decir que la normalidad es aquello que acepta la sociedad como normal. Parecería que va a ser normal usar barbijo todos los días. Algunas sociedades más avanzadas que quizás la nuestra tenían esta práctica cuando se encontraban enfermos. Acá en Argentina no se utilizaba barbijo para nada. Me interesa señalar que, por ejemplo, para Foucault el concepto de la normalidad es un concepto central, ¿no? Al punto de decir que todo el proceso de modernización es un proceso de normalización. Una nueva normalidad podrá significarse que el Estado va a diseñar o pretender rediseñar los gestos, el lenguaje, las conductas de la población, marcada por el distanciamiento social, la distancia sanitaria entre las personas y con restricciones en los espacios. El Estado va a intentar ordenar a la población, con algunos puntos de resistencia, claramente. ¿Y cuándo? Cuando los particulares sienten que puede haber un avasallamiento de sus derechos y sus libertades. Se considera que la nueva normalidad estará marcada por lo sanitario, pero no deberá fijarse estrategia o política pública obviando el eje de la dimensión jurídica, o sea, de los derechos y de las libertades. No caigamos, de vuelta insisto, en la confrontación simplista, concepción jurídica o concepción médica, o sea, el problema de la libertad frente al problema de la seguridad, sino que deben ir de la mano. Considero que lo normal tiene que ser respetarnos, ¿no? Estamos hablando de responsabilidad social, de responsabilidad individual, y la educación es un tema particular porque hay que adaptarse a esta nueva modalidad de educar. ¿No, Clara, te parece? ¿Continúo con la temática de la educación? Sí, si quieres cerrar la idea para que no quedemos sin saber. Perfecto, perfecto. El tema de la educación es central en Argentina, se dice que está afectando aproximadamente 10 millones y medio de niños, niñas y adolescentes. O sea, números significativos. Insisto, ya veníamos con una crisis en la educación. Cada provincia, incluso la ciudad de Buenos Aires, han manipulado o han tratado la temática de manera totalmente diferente. Se está hablando estos días de la vuelta al colegio en algunas ciudades como ser la capital federal. Y esto trae muchos debates. Hay gente a favor, hay gente en contra, pero en definitiva creo que hay que velar por el interés superior del niño, de la niña y del adolescente. Hay que pensar una escuela segura, adaptada a esta nueva realidad. Y como para dar datos precisos y finalizar con este bloque, por mi parte, señalo que UNICEF en Argentina ha indicado, por ejemplo, que 9 de cada 10 adolescentes han recibido información por parte de las instituciones educativas, incluso por WhatsApp, pero no así una retroalimentación, o sea, no se mantiene el diálogo con el docente o con
o con la institución. Y también es importante resaltar la diferencia entre la educación pública y la educación privada en las instancias primaria o secundaria. Hay chicos que no tienen acceso a internet, obviamente, y hay un tema también trascendental que marcar, que quiero resaltar, que en Argentina la escuela también funciona como comedor. O sea, esto va a implicar y va a traer consecuencias en la nutrición de los chicos. Los chicos van a la escuela a comer, ¿sí? La educación es un derecho y el Estado debe garantizarlo. Gracias, Clara. Gracias, Viviana. Pues es una situación realmente muy compleja. Yo creo que tanto en Europa como en América Latina, todas estas semanas hemos estado asistiendo a ese debate y las posiciones están encontradas porque incluso los mismos padres hay quienes son partidarios de que los niños vayan a la escuela con unos protocolos de bioseguridad y otros dicen pues que no van a poner a su hijo en riesgo al enviarlo a la escuela. E incluso porque, como en muchos casos, puede ser que los niños y los jóvenes sean asintomáticos, pero pueden contagiar a sus parientes mayores y bueno, esto puede ser bastante complicado para las familias. Quiero preguntarle al gobernador cómo se vive actualmente en el estado de Quintana Roo este periodo que conocemos como nueva normalidad. Bueno, no es muy diferente lo que acabamos de escuchar. Evidentemente esta nueva normalidad nos hace rehacer gran parte de nuestras acciones y nuestras actividades diarias, nos obliga a la generación de protocolos, de cómo actuar en casa, de cómo actuar cuando salgo de casa y me transporto al trabajo, cuando llego al trabajo, cuáles deben ser las actividades y los hábitos que debo de tener. Coincido con lo que don Antonio decía hace un momento, la convivencia con el coronavirus es a diario, es a cada minuto, y la mejor manera y tal vez la única que tenemos para enfrentarlo y para llevarlo es esa creación de hábitos, que aquí es el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el no saludarse de mano y mucho menos de abrazo o de beso, mantener la distancia entre las personas de más de 1,5 metros, 2 metros entre cada uno. Y esto tiene que convertirse en un esquema de vida de todos los días y lograr un equilibrio entre el cuidado de la salud y esta recuperación económica de la cual hablamos. Eso me parece que será la nueva normalidad. En México y también en Quintana Roo hemos establecido un esquema con un semáforo que va midiendo el número de contagios, el riesgo de los mismos, cómo se va determinando la curva de este riesgo de contagios, la ocupación hospitalaria que cada uno de los estados tenemos, cuánta capacidad tenemos todavía de atención para nuestra gente, y en base a ello se estiman 4 colores, que empezó desde el rojo, cuando estábamos todos en confinamiento, el color naranja, que es de riesgo alto, el color amarillo, de riesgo más bajo, y el color verde, que permitiría entonces, por ejemplo, el regreso presencial a las escuelas en materia de educación. Hoy el estado de Quintana Roo está en color amarillo, hemos logrado transitar del rojo hasta este color amarillo que tenemos hoy por segunda semana consecutiva, lo que nos permite una mayor apertura de nuestros negocios, nos permite también una mayor ocupación hotelera, restaurantera, nos permite un mayor número de gente en la calle, un mayor número de personas en los transportes, pero siempre con el uso de estos hábitos que se volverá fundamental. Y esto genera las actividades que debemos de llevar en cada uno de ellos, cuáles son las que sí podemos tener, las que no podemos llevar a cabo y que nos permiten entonces estar dentro de esta nueva normalidad. Gobernador, ¿y los niños ya han vuelto a las escuelas en el estado de Quintana Roo? ¿O no van a regresar este año? No, porque estamos todavía en el color amarillo del semáforo. Podrán volver hasta que estemos en el color verde.
El color verde se dará en el momento en que las ocupaciones hospitalarias estén por debajo del 10%, es decir, tener 90% de disponibilidad en los hospitales, el que tengamos un número de contagios que esté pues muy por debajo de lo que normalmente llegamos a tener. Hoy estamos en alrededor de 50 casos positivos diarios, alrededor de 4 o 5 defunciones. Este número tiene todavía que disminuir más para poder alcanzar ese color verde y que eso nos permita entonces volver a las escuelas. Hoy están el inicio de clases que se dio hace algunas semanas, se hace vía remota, vía virtual, a través de internet y a través también de televisión abierta, tanto en canales de televisión nacional como local, que hemos destinado de manera directa, exclusiva, para la atención de los diferentes niveles de educación básica y educación media superior, y también de educación superior en el estado, pero todavía no hay actividades presenciales. Gobernador, muchas gracias. Una última cosa para una respuesta muy rápida. Quisiera que usted me pudiera precisar si la respuesta de los gobernadores de los diferentes estados que integran México actuaron, digamos, de una manera, pues pensaría yo, a partir de sus respuestas, que han actuado los estados con mayor celeridad que comparativamente en términos de lo que fue la respuesta del gobierno nacional. Porque se lo planteo porque desde afuera lo que vimos, las reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las primeras semanas, era como incluso de un cierto negacionismo sobre la gravedad de la pandemia. Pero entiendo, a partir de lo que usted plantea, que las respuestas por parte de los gobernadores en los estados fue mucho más rápida para contener pues la propagación del virus. Sí, así fue, Clara. Efectivamente, en cada uno de los estados se tomaron acciones de manera directa. Sí, no fue coincidente con lo que el gobierno federal así opinaba. La gran mayoría de las inversiones en materia de salud tuvieron que hacerse desde los estados, cada uno de los gobernadores tomar estas decisiones. En algunos casos se dio, como aquí en Quintana Roo, donde alcanzamos la cobertura total. Otros demoraron más tiempo en poder hacerlo. Las acciones que yo mencioné han sido acciones de tipo estatal que llevamos a cabo. En algunos estados se han hecho de manera similar, en otros con otras características, pero también tomando estas decisiones, pero han sido efectivamente decisiones de tipo por estado y diferentes en cada uno de los estados. Tal vez por regiones haya pues un mejor entendimiento entre los diferentes estados y hemos tenido acciones similares, pero han sido de manera independiente. Gobernador, muchas gracias. Pues quiero ir a Madrid para preguntarle a Antonio cómo vive España esa nueva normalidad, porque el país retornó a muchas de sus actividades y pues yo veía que la gente incluso dentro del país, pero pudieron viajar durante el verano. Antonio, ¿cómo fue y cómo se ha vivido esa nueva normalidad en España estos meses? Bueno, la nueva normalidad, como se llama, o la excepcionalidad, que yo creo que es más justo llamar la excepcionalidad, porque esto, la normalidad, como he dicho antes, no es ni nueva ni vieja, la normalidad es la normalidad. Evidentemente España es un país mediterráneo, es un país que le gusta la calle, vivimos en la calle, quedamos a cenar, a comer, a tomar aperitivo, siempre en la calle, no es como el norte de Europa o en Centro Europa, que hacen más vida en las casas, invitan a comer a los amigos a las casas y no en los sitios públicos. España no, hace su vida en la calle. Por otra parte, este saludo que tenemos ahora, distanciado, etcétera, pues nos cuesta mucho a los españoles, porque a los españoles nos gusta besarnos, abrazarnos cuando nos encontramos, tocarnos, y ahora recelamos unos de los otros. Esto, lógicamente, tiene que producir un impacto grave en la sociedad. Sociedad que, por otra parte, evidentemente, no está educada
para estas nuevas costumbres y están creando muchos traumas en muchas personas que produce bastante miedo, como he dicho antes, y mucha gente se recluye en las casas por no salir. La nueva normalidad, la excepcionalidad, también se produce en el trabajo. Hay personas que realmente pueden trabajar desde casa. Entonces ha aumentado extraordinariamente el teletrabajo. Ya las grandes empresas, las medianas empresas imponen el trabajo y el teletrabajo se va a convertir ya en una práctica habitual y que no solamente con el coronavirus, sino que va a continuar ya como habitualmente. Cambia el modelo de trabajar, cambian las reuniones que se tenían antes, se pueden hacer a través de videoconferencias, cambian los viajes, en fin, de negocios, que también se puede hacer por videoconferencias, cambia la costumbre, en fin, por otra parte, de ir a trabajar a la oficina cuando hoy se puede trabajar desde casa y se ahorra dinero la empresa y el ciudadano y la incomodidad de utilizar un transporte público que, por cierto, aquí en España, concretamente en Madrid y Barcelona, el transporte público, bien el metro, bien el autobús, es un sitio de un gran, enorme contagio y se puede coger con mucha facilidad realmente el coronavirus. Por otra parte, claro, como consecuencia de la situación económica y de que el consumo ha disminuido enormemente, muchísimos comercios, bares, restaurantes, cafeterías, discotecas, pubs, etcétera, han cerrado. Consecuencia de todo esto es el paro que antes hablaba entre el 17 y 21%. Entonces, yo creo que la sociedad es como el cuerpo humano, que es un cuerpo social, se adapta a las circunstancias. Hoy, por desgracia, tenemos que ser distantes, salir menos, alternar menos, pero es una cosa que nos adaptamos a ello, vivimos con el coronavirus hasta que haya, como decía antes, una vacuna. Quisiera decir una cosa sobre las clases, que antes me ha impactado mucho la opinión de la doctora Viviana cuando decía que en Argentina normalmente no se va a producir las clases para niños y niñas hasta el próximo año. Esto me parece muy grave, porque los niños y las niñas no pueden estar en la casa, en primer lugar, porque se tienen que formar y educar, y en segundo lugar, porque tienen que sociabilizarse con los demás niños y niñas, adquirir una personalidad, jugar, divertirse, hacer amigos para toda la vida, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en España ya hemos conseguido que los colegios, las escuelas, tanto públicas como privadas, se abrieran a los niños. Y ahora, en septiembre, está empezando el nuevo curso. En España tenemos aproximadamente 30.000 colegios entre públicos y privados. Y de esos 30.000 colegios públicos y privados, solamente ha habido 200, 250 que han tenido problemas, que ha habido que cerrar en los colegios o ha habido que cerrar algunas aulas. Se toman unas medidas muy severas, como son, pues en fin, todo el tema de lavarse las manos, en fin, a la hora, por ejemplo, de comer, que también se come en los colegios, también, evidentemente, en fin, hay unas medidas estrictas higiénico-sanitarias. Pero es importante. Ha habido un gran debate aquí en España sobre si es conveniente que los niños y las niñas vayan al colegio. Y ha ganado, afortunadamente, yo soy muy partidario de que vayan al colegio. No se puede tener a los niños en casa por varios motivos. Primero, porque la pareja tiene que trabajar. ¿Con quién quedan los niños? Con los abuelos. Y los abuelos es un sector de la sociedad que tiene más contagio que los demás. Y luego, por otra parte, los niños tienen que convivir con los demás niños para formarse y educarse. Si se quedan en las casas con no toques esto, no toques lo otro, etcétera, etcétera, eso le crea trauma psicológico que afecta a su propia salud mental. Yo creo que hemos superado afortunadamente esto y hoy, después de mucha discusión y polémicas, los niños están yendo a clase y están yendo a clase con éxito. Antonio, muchas gracias. Pues efectivamente es una situación muy compleja y sobre todo este debate sobre la escolaridad de los niños veo que está en plena vigencia
en diferentes países. Vamos a pasar a nuestro tercer bloque para hablar de cuáles son los principales desafíos para reactivar la economía y en particular los sectores que se han visto más afectados por el parón que ha significado pues, estos meses de pandemia. El Fondo Monetario Internacional reportaba hace unas semanas los países que se han visto más afectados en su Producto Interno Bruto en el rubro del turismo, por ejemplo, a causa de la pandemia. Decía que están Tailandia, Grecia, Portugal, Marruecos, también España, Egipto, Turquía, Costa Rica, Sri Lanka y Nueva Zelanda. El turismo mundial pues tendrá pérdidas por 302.000 millones de dólares. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo proyectó que las pérdidas de las aerolíneas en el mundo se calculan en unos 252.000 millones de dólares. Todo esto a causa de la pandemia. Y ya hablando de realidades más locales, pues les cuento que, por ejemplo, en Colombia, un 30% de los restaurantes han tenido que cerrar por la pandemia. El Tiempo, que es el principal diario del país, titulaba hace unas semanas la catástrofe del sector gastronómico, y es que en enero de este año pues se contabilizaban unos 90.000 negocios gastronómicos, de restaurantes, cafeterías, panaderías, heladerías. Sí, había pues de los cuales de esos 90.000, unos 73.000 eran informales, que son locales que no pagaban impuestos y no estaban registrados como con todas las de la ley, eh, y otros pues que eran los formales en una proporción mucho menor, de unos 17.000 restaurantes y negocios gastronómicos. Sin embargo, pues de esos 73.000 informales, 31.800 cerraron definitivamente sus puertas en estos meses. Y de los 17.000 formales, 4.200 finalizaron operaciones. Esto de verdad que es una catástrofe y solamente estamos hablando del sector gastronómico porque son miles de empleos perdidos. La situación de la reactivación económica pues va bastante lento y el panorama es muy preocupante en América Latina, en Colombia lo vemos y lo vivimos cada día. Yo quiero preguntarle a Antonio, pues cómo se va a reactivar la economía española y en particular el turismo, pues considerando que España es uno de los países que recibe más turistas anualmente y pues en general de los sectores que se han visto más golpeados por esta crisis sanitaria. Por una parte, en España está reactivándose con bastante buen éxito la industria, concretamente la industria de la automoción, que es importantísima porque genera muchísimos puestos de trabajo y por otra parte está muy internacionalizada y se venden coches fabricados en España en prácticamente todas partes del mundo. Eso por una parte, la industria se ha reactivado, se está reactivando, y la construcción también, tanto construcción de viviendas como del sector público en infraestructuras. Pero hay que señalar que esta nueva etapa va a ser una etapa que va a tener dos apoyos fundamentales. Uno es la digitalización, y hay una inversión aproximada de 15.000 millones de euros por parte del gobierno para impulsar tanto la digitalización en la propia administración como en la digitalización en las empresas, fundamentalmente en las pequeñas empresas y en las microempresas que están todavía muchas de ellas sin digitalizar. La otra gran pata que tenemos, evidentemente, en cuanto al aumento de creación de empleo y de reconstrucción, es lo que podemos calificar la nueva transición ecológica y la transición energética, concretamente las renovables, las energías renovables. La Unión Europea va a dar 750.000 millones de euros a Europa, a la Unión Europea, para que los países puedan ayudarse a reconstruir. Concretamente España nos ha tocado, tenemos 144.000 millones de euros para la reconstrucción que nos da la Unión Europea. Y el 30% de estos 144.000 millones de euros va a ir precisamente a las energías renovables. Es fundamental, en fin, el cambio del sector energético, que empresas incluso como Repsol,
que siempre se han dedicado al sector del petróleo, hoy están cambiando y están también posicionándose en el sector de las renovables. El turismo. España es un país eminentemente turístico. El año 19 recibimos 83 millones de turistas, en fin, de todo el mundo. Hoy, este año, vamos a recibir solamente 15 millones de turistas. El bajón es fácilmente comprensible, de 83 millones a 15 millones. ¿Cómo hay que reestructurar el turismo para que realmente vuelva a adquirir una potencia importantísima y volver a los 83, 85 o 100 millones de turistas al año? Yo hablaría de turismos, porque el turismo de sol y playa, que realmente tenemos en algunas zonas de España, como puede ser Baleares, Canarias, la zona de Benidorm, la Costa del Sol de Málaga, etcétera, es muy importante. Pero también hay otro tipo de turismos, el turismo de ferias y congresos. Madrid tiene IFEMA, que es un gran recinto para montar enormes ferias. Ahí pueden venir muchísimas personas a estas ferias de todo el mundo que van a invertir su estancia en España en buenos hoteles, en restaurantes, en comercios, etcétera, etcétera. El turismo de negocio. El turismo de negocio es muy importante, a pesar de lo que decía antes, que los viajes van a disminuir de negocio precisamente por la digitalización y sobre todo por las videoconferencias. Aparte del turismo de negocio, también hay un turismo que es el turismo de lujo. El turismo de lujo que viene fundamentalmente de los países árabes, de Rusia y de los países asiáticos, fundamentalmente China, Japón e Indonesia. En fin, este turismo de lujo, junto con el turismo latinoamericano de países como México, como Brasil o como Colombia, tienen unas infraestructuras extraordinarias, por ejemplo, para tener ese turismo de lujo. Tenemos en Madrid hoteles que realmente son extraordinariamente confortables y lujosos. Como anécdota puedo decir que, en fin, que algunos de los hoteles que tenemos en Madrid, las suites, en fin, que existen en estos hoteles, cuesta 8.000 euros la noche. Es decir, que son auténticos hoteles que pueden ofrecer lujo. Tenemos también una gastronomía riquísima, con unos magníficos restaurantes que están muy de moda en Madrid, de ambiente internacional. Tenemos también en Madrid, por otra parte, en fin, una ruta de museos, el Museo Thyssen, el Museo Reina Sofía, el Museo del Prado. Tenemos alrededor de Madrid aproximadamente unas 10 ciudades cerca, en torno a 200 kilómetros, como puede ser Segovia, Ávila, en Valladolid, Alcalá de Henares, en Guadalajara, en fin, etcétera, Toledo, que ofrecen un arte extraordinario. Tenemos el turismo de arte románico, tenemos el turismo rural y un turismo que realmente está despertando mucho interés es el turismo de salud. Como tenemos muy buenas clínicas privadas, no hablo de clínicas públicas, por supuesto, sino las clínicas privadas, vienen efectivamente muchas personas de fuera de España a tratarse, a operarse. Como anécdota, puedo contar que el otro día, hablaba yo con un cardenal que está en la Curia Romana y me contaba como muchas personas del Vaticano, de la Curia Romana del Vaticano, vienen a España a operarse o a tratarse desde el punto de vista sanitario. Es decir, que hay muchos turismos que se pueden fomentar y concretamente España tiene un caudal enorme. Por ejemplo, ahora el año que viene va a ser el año jacobeo, el año de Santiago. Entonces ahí es la oportunidad para aprovechar, atraer y difundirlo en todo el mundo, al turismo. También tenemos que tener en cuenta que por una parte el gobierno, a través de las embajadas, debe proyectar este turismo hacia todo el mundo. Invitar a líderes de opinión de los distintos países para que conozcan España y lo difundan en esos países. Es una labor muy importante que tiene que hacer el gobierno porque el turismo genera mucho empleo, como hemos visto Así ahora. Es, Antonio. El turismo. No quiero continuar porque evidentemente el tiempo, es muy precioso. Muchas gracias, ha sido muy ilustrativo tenerte con nosotros esta tarde.
para comprender cómo ha sorteado el gobierno español esta crisis sanitaria y los desafíos pues, que enfrenta todo el país para su reactivación económica. Quiero ir a Buenos Aires para preguntarle a Viviana cuáles son esos desafíos y cómo va a hacer el país para reactivar su economía, particularmente en una situación, ya el país estaba en una crisis económica fuerte antes de la pandemia, las proyecciones no son favorables, pero ahora lo son menos. En los últimos días yo he visto que varias empresas muy grandes, empresas internacionales, anunciaron su intención de irse de la Argentina porque el gobierno no está dando señales en un momento que tendría que dar señales a las empresas para la inversión extranjera que, bueno, pues beneficia al país. ¿Cómo estás viendo toda esta realidad económica y este panorama tan preocupante, pues que lo vemos desde fuera, Viviana? Sí, Clara, es cierto lo que marcás en relación a las empresas. Hay muchas empresas internacionales que se están yendo a Argentina por un tema impositivo, por un tema de rendición. La semana pasada hubo una serie de medidas en cuanto a la adquisición de moneda extranjera. Acá en Argentina tenemos la práctica por una desconfianza en nuestra moneda nacional en adquirir moneda extranjera. De hecho, las propiedades, los inmuebles, habitualmente se compran en dólares. Así que la semana pasada una serie de medidas restrictivas que impactan directamente en la economía. Pero como decías, esta crisis no es actual. Voy a dar un ejemplo que la semana pasada en Uruguay se estuvo analizando, Uruguay es un país vecino al nuestro, se estuvo analizando la posibilidad de la apertura al fútbol con asistencia de público. Les cuento que en Argentina, cuando no existía el coronavirus, cuando no hablábamos de pandemia, los partidos de fútbol se realizaban sin hinchada visitante. Insisto, la crisis social y económica que vive Argentina no es actual, pero esta situación extraordinaria claramente la agravó. No podemos buscar responsables de la pandemia, pero sí de la cuarentena que lleva 6 meses y no sabemos cuándo va a terminar. Por ejemplo, se espera una avalancha, se dice, de concursos y quiebras en el ámbito de la justicia comercial. La justicia estuvo prácticamente paralizada por esos 6 meses, principalmente los primeros 5 meses. Los tribunales no funcionaban, así que también eso va a tener un impacto, todo el funcionamiento del Poder Judicial. En cuanto a lo que señalabas de la industria gastronómica, en Argentina también está en crisis. Recientemente se empezó a habilitar la actividad del aire libre, también con críticas. Pero imaginen que esta actividad estaba prohibida. Hace 6 meses los negocios tienen que seguir pagando el alquiler, los servicios, los impuestos, sin poder trabajar. Ahora se empezó a reactivar, insisto, al aire libre y teniendo que aprobar y tener vigentes ciertos protocolos. Estos protocolos, la pregunta que me hago como abogada es ¿quién va a velar por su cumplimiento? ¿Va a tener que estar el dueño verificando que se cumpla el protocolo o el Estado irá a controlar aleatoriamente el cumplimiento de estos protocolos? Y también me pregunto si va a haber sanciones ante el incumplimiento. Volvemos a hablar de la responsabilidad individual y la responsabilidad social. Cada uno considero que debe hacerse responsable de sus actos. Pero esto no alcanza si el Estado no acompaña con normas razonables, no arbitrarias y garantizando la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y las ciudadanas. No nos olvidemos que las normas están hechas para que las cumplamos todos. Hubo ciertos casos de algunos funcionarios que incumplían las medidas de aislamientos que ellos mismos dispusieron. Por eso digo, tienen que haber normas razonables y lógicas para el cumplimiento de todos. Decías, Clara, hace unos instantes, por ejemplo, que hay muchos padres y madres que no quieren que sus hijos asistan al colegio, pero yo te puedo asegurar que este fin de semana pasado, acá estamos entrando en la temporada estival, estaban muchos chicos jugando al fútbol en los potreros acá en Argentina.
El sector del turismo también es otro de los sectores afectados, como te decía, estamos entrando en el verano, de hecho hoy está empezando la primavera acá en Argentina. Tenemos muchas zonas balnearias, ahí lo escuchaba yo a Antonio hablar de Madrid, por favor le pido que me avise cuando se habilita el ingreso de los argentinos y de las argentinas, que me pase el dato, pero acá todas las zonas balnearias se están presentando protocolos, los cuales van a tener que ser aprobados por el Estado nacional, municipal y o provincial, pero el panorama es bastante crítico. Sin perjuicio de eso, el Estado ha dictado una ley en la cual pretende implementar medidas para el sostenimiento y la reactivación productiva de este sector turístico nacional. Argentina es un país que recibe mucho turismo extranjero también, pero imagínate, entre la crisis sanitaria, la crisis económica, las medidas restrictivas de la moneda de dólar, imagínate que si viene un extranjero a Argentina, quizás un café cortado, le decimos acá, le puede salir $3 o 2,50 euros, más caro que en Europa. Creo más que caro que en París, Viviana. Sí, claramente. Entonces digo, es un tema complicado. El Estado ha dictado medidas. Lo escuchaba Carlos mencionar las medidas que dictaban en su Estado, pero la situación acá es extraordinaria y parece que no alcanza. Y son todos temas que el Estado debe atender. Para final esta intervención, Clara, quiero destacar que cuando hablamos de higiene, lo hacemos en un país que no cuenta con agua corriente, luz, cloacas, insumos de higiene en muchas ciudades. Insisto, lo escuchaba Carlos comentar todas las medidas que han dictado para brindar estos servicios. Acá no hay agua corriente y no hay cloacas en muchas ciudades, más de las que se imaginan. No estoy diciendo otra cosa que las familias más vulnerables necesitan de los servicios básicos, esenciales, que cualquier sociedad requiere en el siglo XXI. Gracias, Clara. Viviana, muchas gracias a ti por este panorama tan completo sobre la Argentina. Efectivamente, hay todavía en Argentina mucha precariedad, aunque muchas veces no se la vea tan de cerca, pues basta salir de Buenos Aires para ver que todavía es un país que tiene muchas carencias. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde. Voy a ir al estado de Quintana Roo para hablar con el gobernador, porque viendo aquí las cifras, este es un estado que tiene una importancia estratégica para México. El estado de Quintana Roo recibe casi 20 millones de visitantes anuales. Hay 40.000 millones de dólares que representan un 40% de todas las divisas por turismo que llegan al país y pues que entran a este estado, con una infraestructura hotelera de más de 100.000 habitaciones y pues que mantiene una ocupación promedio del 80%, incluso muy superior a la de la media nacional. O sea, el cierre y el parón económico en este estado tuvo que haberse sentido de una manera muy fuerte, gobernador. ¿Cómo han ido ustedes reactivando la economía y cuáles son esos desafíos para la reactivación económica? Me gustaría saber si ustedes ya abrieron fronteras. Nosotros en Colombia, justamente en Cartagena, pues se abrieron este fin de semana, pero con muchísimas precauciones. La gente tiene que hacerse una prueba antes de 96 horas antes de ingresar al país. ¿Cómo lo están manejando ustedes y para cuándo creen que va a estar marchando, digamos, como de una manera similar a la que venían antes de la pandemia en este estado, gobernador? Sí, Clara, efectivamente, y en los datos que dabas hace un momento de turismo, de los problemas que el turismo ha tenido en el mundo, había que agregar 1.000 millones de viajes cancelados. Efectivamente, el sector más golpeado de la economía mundial es el turístico. Quintana Roo vive del turismo, principalmente internacional. Su cercanía con los mercados norteamericanos nos da muchas ventajas competitivas en ese sentido. Estamos a hora y media de vuelo de Miami, a 3 horas de Nueva York,
En fin, o sea, hay una cercanía muy importante. El aeropuerto de Cancún es uno de los aeropuertos más importantes de México, en conjunto con el de la capital, con el de la Ciudad de México. Recibe en promedio normal 350 vuelos diarios entre nacionales e internacionales. Los más de 100,000 cuartos hoteleros que tú acabas de comentar. Te decía hace un momento sobre la llegada de cruceros. Tenemos el puerto de cruceros más importante del mundo, que es Cozumel, donde llegan más de 1,300 barcos al año y 5 millones de pasajeros. Y todo eso se vio afectado por el tema del coronavirus. Perdimos gran parte del sector turístico en ese momento. Hablas de niveles que están en el 80% de ocupación. Tuvimos días de 3%, de 3 puntos de ocupación hotelera. Perdimos más de 106,000 empleos, el 20% de la base de trabajadores que el Estado tiene. Otro tanto de personas que no están dentro del régimen social que marca estos números, alcanza hasta casi 200,000 familias más que también perdieron sus ingresos. Entonces había que trabajar en una recuperación económica rápida, porque de lo contrario, los temas de índole social, político, iban a empezar a generar también esquemas de inseguridad, de problemas sociales que evidentemente no podemos permitir. Y por ello, este programa de reactivación que hemos traído, que es el de la promoción turística, el de la instalación de protocolos, de certificados de seguridad internacional a nivel turístico, que permitan ofrecer y dar confianza. Se han abierto ya las fronteras, a la pregunta que me hacías, están abiertas ya las fronteras. Los hoteles, prácticamente todos, hoy tienen los protocolos de seguridad con mucha disciplina en su manejo, en su revisión, en su supervisión, para dar confianza y certeza a quien nos visita. Hemos restaurado la gran mayoría de los vuelos hacia los Estados Unidos y Canadá, que han abierto ya. Hace 2 semanas reiniciaron también los vuelos de Centro y Sudamérica, que han empezado ya con algunas de estas frecuencias, no al 100%, pero ya en reinicio de operaciones. A partir del mes de octubre, el 1 de octubre, ha anunciado Suiza y Alemania la apertura de vuelos a Cancún desde Zúrich y desde Frankfurt. El 3 de octubre reinicia el París-Cancún, que tú bien comentabas de los precios, y reinicia también estos vuelos que permitirán sin duda una mayor ocupación hotelera. Te decía que nos manejamos a través de semáforos. Este semáforo amarillo nos permite ocupaciones hasta 60% en nuestros hoteles, en nuestros restaurantes, en nuestras zonas arqueológicas, parques temáticos. Así es como lo venimos manteniendo. Hoy la ocupación hotelera en Quintana Roo está en alrededor del 40%, que es ya un gran avance conforme a lo que hemos venido viendo en el mundo. Hemos recuperado ya alrededor de 250 vuelos diarios al aeropuerto de Cancún. Todavía no reabrimos la posibilidad de cruceros. Esta industria se ha mantenido todavía en cierre. Se habla de que a finales del mes de octubre podría reiniciar ya de alguna manera. Escuchaba a don Antonio hablar del esquema de congresos y convenciones, en donde también hemos iniciado un esquema de protocolos que nos permitan recuperar algunos de estos congresos que hemos perdido a lo largo de estos meses, el poder de nuevo restablecer algunos que pueden hacerlo. Tenemos muchos destinos turísticos en el estado, hacerlos complementarios para hacer un mayor producto turístico, trabajar en la promoción y sobre todo en los cuidados de la salud y lograr ese equilibrio del que yo hablo, cuidar la salud, ofrecer seguridad a quienes nos visitan, a los trabajadores que van a estos lugares, a la atención de estos turistas y al mismo tiempo la reapertura de nuestros mercados, la recuperación
de nuestra economía, que entendemos va por buen camino. Esperamos que los meses de octubre, noviembre y sobre todo diciembre, los procesos de recuperación sean mayores, tengamos ya mejores niveles de ocupación hotelera, un mayor número de vuelos y que esto permita, por supuesto, recuperar gran parte de la empresa, de la industria turística de Quintana Roo. Claro que sí, gobernador. Muchas gracias. Esperamos que puedan reactivar la economía muy pronto, que sigan avanzando y ojalá que los precios no sean como los de París, así podemos ir a visitarlos en algún momento. Hemos abierto algunas promociones muy importantes, sobre todo la industria hotelera ha manejado y maneja ahora esquemas de promoción, de precio, que están ayudando en mucho a que llegue un mayor número de visitantes. Las playas están extraordinarias, gran parte de los negocios están abiertas, las playas han abierto, acaban de abrir, abrimos la semana pasada ya playas al público con protocolos establecidos, que aquí escuchaba también a Viviana hablar sobre quién mantiene esos protocolos. Aquí lo hace el municipio, quien es el que lleva a cabo los protocolos en materia de playas y de la disciplina que debemos de tener en el cuidado de los mismos, precisamente para permitir que demos con esta recuperación. Gobernador, muchas gracias por toda la importante información que nos ha suministrado esta tarde en relación con el estado de Quintana Roo que usted gobierna. Pues a todos nuestros invitados en México, en España y en Argentina, muchas gracias por aproximarnos esta realidad de lo que se ha denominado nueva normalidad o pospandemia. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión de Ida y Vuelta para ver qué está ocurriendo en algún lugar del mundo.